noches con todos. En nombre de la comunidad No Ágida de Perú, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, así como a quienes nos acompañan desde distintos lugares de América. Antes de comenzar, queremos darle gracias al Eterno, a Hashem, Rey del Universo, por concedernos una nueva oportunidad de reunirnos para estudiar, para reflexionar y, por supuesto, para crecer en el camino de la verdad. Reconocemos que toda sabiduría proviene de Él y por supuesto le agradecemos por permitirnos compartir este valioso tiempo y espacio de aprendizaje. También expresamos nuestra gratitud al rabino Daniel Nachman Ben Zion, que desde Beersheba de Israel, con tanta generosidad dedica su tiempo y conocimientos para guiarnos en el estudio de la Torá. También les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia. Y esta noche tendremos el privilegio de escuchar la conferencia titulada o la charla titulada El trabajo espiritual del mes de Ab. Estamos seguros que será una enseñanza que nos ayudará a comprender mejor este tiempo del calendario hebreo. Así que sin más que decirles, los dejamos con ustedes al rabino Daniel Nachman Ben Zion. Gracias, Delcy. Bueno, saludos a Latinoamérica, saludos en especial a todos los miembros de la comunidad no ágida de Perú, quienes son los anfitriones de SIU. Y bueno, como bien decía, hoy vamos a hablar sobre el trabajo espiritual del mes de Av. Y de acuerdo con el Sefer Yetzirah, en segunda tradición es un libro que está escrito por Abraham Avinu, de mística judía. Ahí está escrito que cada mes hebreo está relacionado a una tribu, está relacionado a un mazal, que es un signo zodiacal, y podemos aprender mensajes y trabajos a partir del mismo nombre del mes, de la estación del mes, etcétera, etcétera. Entonces, dado esto, y sobre todo también con la óptica de lo que es Hasidut, vamos a poder extraer. En realidad hay muchos trabajos espirituales, Eh, quizás los que han tenido ya oportunidad de profundizar en esto o en otros años anteriores que hemos dado también esta charla, videoconferencia sobre este mes, el mes de Av. Hay un trabajo, por ejemplo, sobre todo netamente para el pueblo judío, que es el Sinat Hinam, el odio gratuito, uno de los motivos por los cuales se destruyó el templo y llegamos al mes de Av con eso. Hay también lo que es no tanto que Dios consuela al pueblo, sino el consolar al Padre. Luego los van a entender el porqué. En fin, en realidad hay muchos y muchos. Yo quiero solamente centrarme en dos trabajos que, bueno, a mi parecer son trabajos más generales, más universales, dado que esta charla también está dada para no solo, bueno, público judío que pueda ver en YouTube, puede estar presente, sino también como estaba dirigido a Bani Noach, ¿bien? A los que cumplen los 7 preceptos, que creo yo que es más conveniente poder hablar de este tema. Pues bien, en la segunda imagen, por favor, vamos a hablar lo que es el significado. El significado del mes, o la etimología, mejor dicho, del mes, de la palabra Av, de Jodesh Av o mes de Av. La palabra Av, seguro la han escuchado, significa padre. En hebreo significa padre. ¿Ok? Otro de los nombres relacionados al mes de Av, un nombre un poquito más largo, es Menachem. Nosotros llamamos Menachem Av porque justamente cuando es Shabbat Melbarjim, ¿qué es Shabbat Melbarjim? El Shabbat que antecede al Rosh Hodesh, es decir, al primer día del mes. Nosotros tenemos por costumbre, después de la lectura de la Torá, después de la lectura de los profetas, se toma el rollo de la Torá, un Sefer Torá, y nosotros bendecimos el mes que vamos a entrar durante la semana. Se dice el día, la hora, el minuto y los segundos, según los cálculos astronómicos bueno, en este caso de los dioses Hillel, y bendecimos el mes. El pueblo judío es uno de su rol, su trabajo es
dictaminar los tiempos. El Shabbat Dios lo dictaminó, pero el resto de los tiempos para saber las festividades y bendecir el mes es un trabajo netamente para el pueblo judío y nosotros tenemos ese privilegio de bendecir un mes. Entonces, en Shabbat, en la plegaria, o cuando se anuncia que vamos a entrar al mes de Av, no decimos, el día, por ejemplo, ¿no? El día miércoles a las tantas horas y tantos minutos y tantos segundos entramos al mes de Av. No, decimos Menachem Av. Es el nombre completo en realidad. Ya nosotros, por quizás un poco, qué sé yo, ahogar las palabras, o sea, decimos el mes de Av, pero en realidad el nombre completo largo es Menachem Av, que significa el consuelo del Padre. Entonces, esta connotación del consuelo, del alivio, del dolor y la pena es porque justamente Av es un mes muy, muy difícil. Y es un mes en nuestro calendario, es uno de los meses más bajos. No lo digo tanto por el tema espiritual, ¿no? Que no decae, ¿no? Caso eso no. Sino que se refiere al tanto el dolor de todos los acontecimientos históricos que hemos vivido como pueblo en este mes. Entonces Hashem trae también su alivio, trae ese consuelo que es el Menajem, homenaje. Entonces, en los documentos, en todos los documentos, cuando fechamos un shtar, por ejemplo, un shtar es un documento según un documento legal formal, como un contrato escrito que es vinculante ante un Beit Din. Hay discusiones en realidad, más en el pasaje que Tubot, que habla sobre los contratos de matrimoniales, los mismos contratos matrimoniales. Hay una discusión si se puede poner solo A, si se puede colocar menaje en A, o simplemente menaje. En los tres casos sí se puede. Uno puede fechar, no sé, este contrato o este matrimonio se está realizando, por así decir, el 5 el 5 de menaje en A. O puedo escribir el 5 de A, o puedo escribir el 5 de menaje. Pero la costumbre nuestra, lo que hacemos más un escribimos completo, menaje en A. Para, porque está el Ben Ish Chai, en su introducción a, en- él hace un comentario al Sefer de Bahil, que es el libro de Deuteronomio en el año 1, me refiero a Rabbi Yosef Hai, más conocido como el Ben Ish Chai. Ella escribe, ¿no? Que en el futuro venidero, cuando venga el Mesías, pronto en nuestros días, cuando nosotros veamos la redención final, este mes, el mes de Av, ¿no? Que hoy en día para nosotros es el mes más bajo, el más difícil, más duro, el más trágico, este mes será el padre de todos los meses. Hay una importancia. Hoy en día, como les digo, hay muchas cosas que hoy en día nosotros no podemos visualizar o entender, son sombras, pero cuando ya llega la luz por completo, que va a ser con la venida del Mesías, la redención, la Geulah, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Hoy en día, por más del esfuerzo que podamos hacer, no vemos eso. Siempre llega el mes de Av, es un mes trágico, incluso hasta hoy en día estamos propensos a ciertas cosas. Siempre todo lo malo sucede, entre comillas, nosotros lo que llamamos malo, en el mes de Av. Pero hay un porqué. Siguiente imagen, vamos a ver la imagen número 3, vamos a hablar un poco de algunos datos generales, sobre todo sobre la posición y la duración del mes. Sabemos muy bien que hay dos maneras de contar los meses, teniendo en cuenta uno si comenzamos eh, contando desde el mes de Nisan, que son las fechas religiosas de las festividades. Si yo empiezo a contar desde el mes de Nisan, el mes de Av vendría a ser el quinto mes. Pero si yo empiezo a contar, ¿no? Desde el mes de Tishrei, que es el Rosh Hashanah de los años civiles, ¿no? De la entrada de los reyes, el mes de Av vendría a ser el onceavo o décimo primero, ¿no? El mes 11. En el Tanaj, cuando uno lee el Tanaj, en la parte de los profetas y los escritos, en el Tanaj aparece no con el nombre de Av, no aparece con el nombre de, en este caso, el quinto mes. En el Talmud, nosotros llamamos Menachem Av.
completo. Menachem Av, Menachem Av. Este mes, hay meses que tienen 29 días, hay meses que tienen 30 días, igual que en el calendario gregoriano, hay meses que tienen ustedes tienen 30 días o 31 días. En el calendario hebreo tenemos meses de 29 y meses de 30. Este mes de Tammuz, que ya estamos por terminar, es de 29. Este mes que vamos a entrar, el mes de Av, es un mes de 30 días, es decir, tenemos 30 días para hacer este trabajo. Y la estación es en la mitad de verano. ¿Okay? El verano, sobre todo aquí en Israel, ¿okay? Siempre tenemos en cuenta lo que pasa aquí en Israel. Yo sé que en otras partes del mundo están en invierno, ¿no? Pero aquí en Israel, como la estación se tiene en cuenta para todas las festividades, los meses de verano son Tammuz, ¿ok? Que ya está por terminar, el mes de Av, que vamos a entrar, y el mes de Lul. Y luego ya comienza otra vez el ciclo, ¿no? Primavera, verano, ya entramos al otoño y después al invierno. Ahora, cada mes está relacionado también a una letra. Nuestro alefato, o mal llamado abecedario hebreo, el alefato en realidad, el alefbet, tiene 22 consonantes. Cada consonante, cada letra tiene también un mensaje, tiene una numeración. Y a lo mismo, cada letra también está relacionada a un mes. Siguiente imagen, por favor, imagen número 4. ¿Cuál es la letra del mes? La letra del mes, como ustedes ven ahí en la parte, bueno, para mi izquierda, es la letra Tet. La letra Tet es la letra novena, ¿no? Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hei, Bat, Zain, Het, Tet, la letra número 9. Y la letra Tet, si ustedes ven la forma de la letra Tet, se asemeja a un vientre, se asemeja al útero femenino. Dijimos que tiene un valor numérico de número 9, que nosotros no tenemos números en realidad, los números que hoy conocemos, el 1, el 2, el 3, sobre todo su escritura, bueno, es lo poco bueno que nos han dejado los árabes, pero en hebreo cada letra es un número también a la vez. La letra T no solo es para, en este caso, tener en cuenta el sonido de la letra, el sonido T, sino también vale 9. Según su posición, también es el valor numérico número 9. ¿Y qué corresponde? ¿Qué simboliza todo esto? Que es correspondiente a los 9 meses de embarazo. Ya con el tiempo vamos a ir, bueno, con avanzar de los minutos del shiur, van a hacer cuenta por qué estamos hablando de todo esto. Es decir, que los 9 días más duros, los 9 días más difíciles, porque todo eso va a culminar el Tisha B'Av, el 9 de Av, que tenemos un ayuno también, un ayuno público, un ayuno completo de 25 horas aproximadamente, también muy riguroso. Cada día representa un mes. Y sabemos que el embarazo, de una vez para traer una criatura, dura, bueno, mayoría, ¿no? 9 meses. Hay 7 mesinos ahí de 8 meses y medio, pero la mayoría de las mujeres, el tiempo de embarazo son 9 meses. Y eso nos enseña que los 9 primeros días, es decir, de Rosh Hodesh Av, el 1 de Av, hasta el 9 son los meses más duros, los más fuertes, los más rigurosos, ¿no? Desde el Rosh Hodesh hasta Tisha B'Av. Ahora bien, ¿por qué tiene que ver todo esto del tema del embarazo? Hay una tradición que se conoce como el nacimiento del Mashiach. ¿Ok? Quiero dejar bien claro, no es que el Mashiach se va a aparecer en ese momento, no es que el Mashiach va a venir en el mes de Av. No, existe la tradición en el Talmud Yerushalmi. Hay un masaje que también se llama masaje Brajot, en el capítulo 2, en la Mishnah 4, y también es traído en el Midrash de Haggadah, el libro de Haz, el libro de Lamentaciones. Tiene también su Midrash. Abro paréntesis, el libro de Haz, el libro que nosotros vamos a leer en el ayuno de Tisha B'Av, sentados allí en el piso, descalzos.
En ambos, tanto en el Talmud Yerushalmi como en el Midrash HaRabá, ahí se habla que el Mashiach nacerá o nació el 9 de Av, el 9 de Av. Reitero, va a nacer, no significa que va a aparecer, que no significa que se va a mostrar al mundo un 9 de Av. Ojalá lo fuese, tampoco yo lo sé, o sea, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que van a ser en el mes de Av, en el 9. Entonces ahí tenemos este simbolismo del embarazo, del vientre, de los 9 días que representan los 9 meses de un embarazo, que va a dar a luz, en este caso, así como Hashem dio, en este caso, el dolor, y esto representa ese dolor de parto. ¿Ok? Bueno, no soy nadie yo para decir cuánto duele un parto. Bueno, las mujeres que están conectadas pueden. Yo me doy una idea, que es como un dolor de muela, ¿no? Me imagino que debe ser así, ¿no? Un dolor de parto, una goma. Pero de eso representa, ¿no? Los dolores de parto. Los 9 meses pueden haber fastidios, puede haber incomodidades del calor, de la posición de dormir, del dolores de espalda, pero los dolores de parto es otra cosa. Entonces, ¿qué sucedió el mes de A? ¿Qué pasó en el mes de A? ¿Por qué es tan duro? Imagen número 5, vamos a hablar de algunas fechas, algunas nada más, las más relevantes. Y comenzamos con el Rosh Hodesh, con el primero de A. ¿Qué pasó el primero de A? En el Sefer Bamidbar, en la Parashá Jucat, que recién hemos leído hace algunas semanas atrás, allí nos habla sobre el fallecimiento de Aarón Cohen. Eso sucedió el primero de Av del año 2488, según el calendario judío, ¿no? Los años de la creación. Y ahí nos habla que el pueblo judío llega al monte Or, Har Or, y allí Dios ordena que suban tanto Moshe, Aarón y su hijo Elazar. Y ahí dice, ¿no? Dile que Aarón se quite las vestimentas, porque está con las vestimentas sacerdotales, que se los coloque a su hijo Elazar, a su hijo, que lo va a suceder en el cargo como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, y luego ya ahí fallece Aarón ese día. Eso sucedió el primero de Av, el año 2488. Siguiente imagen, el 4 de Av, llegamos el 4 de Av. El día 4 de Av hay un libro que se llama Nehemia, es de la Nehemia en realidad, ¿no? Es de las Nehemías, es un solo libro en el Tanaj. Y ahí Nehemia era Nehemia bin Jajalía, nombre completo. Creo que en español se dice el Cías o el Tías, no recuerdo. En hebreo es Nehemia o Nehemías, ¿no? Hijo de Hilquías, o en hebreo es Jajalía. Él era copero, nada más y nada menos del rey Artaxerxes. Artaxerxes es el nombre persa, en español creo que se dice Artajerjes, si no me equivoco. Era el rey de Persia en ese momento. Recordemos que el pueblo judío había salido al exilio en la época de Nabucodonosor, conquistado por los babilonios, pero los babilonios caen ante el imperio persa, que en estas guerras médicas que hubo, los persas derrotan a los griegos y perdón, los persas derrotan a los babilonios y se quedan con todo lo que era el imperio babilónico, persa. Como los judíos, nosotros ya estábamos allí. ¿Ok? Porque tengo una idea, fue en el tiempo de Mordejai, fue en el tiempo del mismo Ezra, del mismo Esther, ¿no? En los tiempos de Purim, de Amán. El rey principal era Artaxerxes y Nehemia le servía como ministro, como copero, y un día él recibe la visita de algunos judíos que habían llegado de Jerusalén, y él pregunta por el bienestar de Jerusalén, ¿cómo está? Los judíos le hablan cómo es la situación actual de Jerusalén. Siguen destruidos, los portones todavía están quemados, lo que fue la destrucción hizo Nabucodonosor o el rey Nabucodonosor cuando conquistó y destruyó el primer templo. Y Nehemías se puso triste, su rostro decayó, y mismo el rey Artaxerxes o Artajerjes le pregunta, ¿qué pasa? Porque tu rostro está decaído. Y le contó, mi señor, mi rey,
Le contó, esta es la situación que está pasando en mi país, en Israel, sobre todo en Jerusalén. Y el rey le dice, bueno, tanto te preocupas, ve allá, le da una autorización para que él pueda ir, para que pueda reconstruir las murallas. Y él llega a Jerusalén, retorna justamente este 4 de Av, y ahí se comienza con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y en el libro vamos a poder ver, ¿no? O casualidad, nunca no es casualidad, sabemos que todo lo que sucede a los padres son señales para los hijos. Tuvimos oposición, ¿no? Ahí está la oposición de Tobías, de un árabe, ¿no? De los árabes también que estaban molestos que el pueblo judío pueda reconstruir la ciudad de Jerusalén. Eso sucedió en 4 de Av. Siguiente imagen, el día más duro, el 9 de Av. En realidad hubieron muchos hechos en este día, solamente quiero traer algunos principales. Pero el principal, digamos, lo que abrió, todos lo sabemos muy bien, lo hemos leído en Parashá Shelach Lecha, también hace unas semanas atrás, en el Sefer Bamidbar, en el libro de Números, cuando Moshe Rabenu envía a 12 espías, de los cuales de estos 12, solo dos vinieron con un buen reporte, que fueron Yehoshua bin Nun, el sucesor, y Caleb ben Jefune, y el resto de los príncipes, porque no eran cualquiera de los personajes, el resto de los príncipes de las tribus, comenzaron a hablar la Shonara de la tierra de Israel. Desanimaban al pueblo, el pueblo lloró, eso fue un 9 de Av, cada uno lloró en su tienda, de que nuestros hijos van a ser esclavizados, nuestras mujeres van a ser tomadas, para que nos trajiste al desierto. Entonces, como empezaron a hablar mal de la tierra de Israel, ¿no? Que hay tierra de gigantes, que son ciudades amuralladas, que no queremos entrar, no vamos a poder conquistar. Entonces Hashem hace un decreto. Él decreta que toda aquella generación, por haber llorado lágrimas gratuitas, que es Bijat Hinam, estas lágrimas gratuitas, pues Hashem nos iba a dar un motivo, y vaya motivo que nos dio aquel 9 de abril. Esa es la raíz. El pueblo prestó atención a las palabras de la Shonara de estos 10 malvados espías y Hashem decretó que toda esa generación iba a morir, que solamente los hijos iban a entrar. ¿Qué más sucedió el 9 de Av? Bueno, como consecuencia del primer 9 de Av, ¿no? Fue destruido tanto Jerusalén como el primer templo. Me refiero al primer templo, el que hizo Shlomo, rey Salomón. Y esto sucedió en el año 3, por los babilonios, fue destruido por los babilonios en el año 3338, según el calendario judío, 3338, fue destruido Jerusalén. Ahí es cuando nos llevan al exilio. Este exilio duró 70 años, ¿ok? ¿No? Las famosas 70 semanas que profetizó Irmiyahu Anabí o el profeta Jeremías. 492 años después, es decir, en el año 3830, el mismo día, 9 de Av, Dios nos sigue dando un motivo para que llorar, dado que nosotros lloramos en vano, y fue destruido el segundo templo en el año 3830, esta vez por los romanos, por Tito, Vespasianus, ¿no? Destruyeron tanto Jerusalén como el templo y comienza otro exilio, y este exilio es el que dura hasta el día de hoy. Pero los judíos fue llevados al exilio y nos dispersamos por Europa, por el norte de África, por el resto de los países de Asia, y ahí comenzó nuestro exilio. Otro caso que sucedió el 9 de Av fue la caída de Betag. En el año 3895, es decir, 65 años después de la destrucción del Betamigdash, Bar Kokhba, era un líder, un guerrero del pueblo de Israel, se rebela contra los romanos. Y al principio parecía tener éxito, hasta que, ¿no? de Roma enviaron toda una falange de soldados. Y el último reducto donde ellos se pudieron poner a resguardo, hubieron dos en realidad,
Metzada o Masada, en el desierto de Judá, el desierto de Judea, y una ciudad, ¿no?, que existe hasta el día de hoy, que es el Betar. Así se llama la ciudad, Betar o Betar. De allí fue el reducto y los romanos destruyeron la ciudad de Betar, mataron, capturaron a Bar y ahí es donde acaba el último, digamos, suspiro, ¿no?, de la esperanza judía de poder recobrar nuestra independencia. Siguiente imagen, un poco ya vamos avanzando más en el tiempo. ¿Qué sucedió otra vez el 9 de Av? Había un general romano, estamos en el año 3896, o sea, un año después de la caída de Betar, el general romano Turnus Rufus, él ordenó arar, ¿no?, el monte del templo. El monte del templo el templo ya estaba destruido, solamente habían quedado las murallas alrededor, una de ellas es de lo que queda, lo que nosotros llamamos el cótel o el muro occidental, y él mandó arar como si fuera un campo, que no haya ni un recuerdo, ¿no?, de que una vez estuvo allí el templo de Jerusalén. Eh, Más adelante, ya en el año 1290, por un edicto que sacó el rey inglés, el rey Eduardo I, los judíos de Inglaterra, en aquel año 1290, en la Edad Media, los judíos fueron expulsados del reino de Inglaterra. Otro suceso muy conocido también, año 1492, el mismo año que se descubre el continente americano, se firma el decreto de Alhambra. No es un edicto que sacaron los reyes católicos, y más llamo que sus nombres sean borrados. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que sus nombres sean borrados, más conocidos como los reyes católicos, y ordenan la expulsión de toda la judería, de todos los judíos de Espagat o España. Año 1492, un 9 de A. ¿Qué más pasó en el 9 de A? Bueno, en el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de los nazis, que también sus nombres sean borrados, y comenzaron las grandes deportaciones masivas, sobre todo del gueto de Varsovia, ¿no?, a los diferentes campos de concentración, ¿no?, sobre todo a Treblinka, a Dachau, a Sobibor, a Auschwitz. Eso se llevó a cabo con mucha fuerza la, entre comillas, solución final, ¿no?, al problema judío. Ahí murieron 6 millones de judíos en toda la época del nazismo. Siguiente imagen, pasamos al 10 de Av. El día 10 de Av, pero del año 1306, el rey Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, en francés es Philippe le Bel, ¿no?, el Bello. Philippe le Bel saca un edicto también en el año 1306, donde ordena la expulsión de todos los judíos de Francia. Más adelante, ya en esta época moderna, quizás también ustedes han escuchado de esta noticia, en el año 1994, aproximadamente a las 9:52, 9:53 de la mañana, tenía 14 años, en la calle Pasteur 633 del barrio 11 de la ciudad de Buenos Aires, habían dejado un coche bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como la AMIA. En ese tiempo gobernaba Saúl Menem, y el responsable de ese atentado fue justamente con lo que hoy estamos peleando, Irán y Hezbollah. Irán y Hezbollah volaron la AMIA, hubieron 85 muertos, de los cuales creo que 80 eran judíos y 5 eran no judíos. Y ahí estamos, 32 años han pasado, del 94 hasta esta fecha.
y seguimos exigiendo justicia. ¿Ok? No se han hallado, sabemos quiénes son, hay todo un reporte, pero Irán no quiere entregar, aunque Israel en esta última guerra ha estado, en este caso, ajustando cuentas personales con los que participaron en esta voladura de la AMIA, dado que el gobierno no ha querido hacer nada, ¿no? Siempre ha habido cosas para tapar, desde el gobierno de Shaul Menem hasta el gobierno de los Kirchner. Hubo hasta un asesinato, ustedes se enteraron de un abogado, Alberto Nisman, ¿no? Que dijo no libraja, no esa bendición. Y estamos 32 años pidiendo justicia. ¿Eso sucedió o un 10 de A? Siguiente imagen, llegamos al 15 de A. Y es la única festividad que tenemos en este mes, el único momento alegre, y se le conoce como la festividad de Tu B'Av. No es que es tú, de tú, del pronombre, segundo nombre, ¿ok? Bueno, segundo pronombre personal, tú, ¿no? La palabra tú en realidad viene de justamente la letra T que estábamos mencionando con la letra Vav, dado que nosotros, como les dije, cada letra tiene una numeración. Si yo quisiera escribir el número 15, yo tendría que utilizar, por lógica, la letra Yud que vale 10 y la letra Hei que vale 5, pero ambas letras son parte del nombre del Eterno, la Yud y la Hei. Nosotros está prohibido utilizar el nombre de Shen en vano, entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una letra menos de la Yud, en este caso la letra Tet, que vale 9, y utilizamos la Vav que vale 6, entonces 9 más 6 es 15. Y así llegamos a la pronunciación Tu Be'Av, es decir, el 15 del mes de Av, que es el único día festivo de este mes, la fiesta, se le conoce como la fiesta del amor, porque en la época de Moshe, le hemos visto la semana pasada en Parashat, la Parashat que hemos estudiado, Parashat de Pinjas, eh, con el reclamo de las hijas de Zelofejad con respecto a la herencia de las tierras. Moshe había decretado que cada uno se case dentro de su misma tribu. Entonces fue la costumbre por años. Nos casamos entre, o sea, un levita no se podía casar con uno de Menashe o uno de Efraín quería casarse con una de Judá, y no. Cada uno se casaba en su tribu justamente para que la tierra siga permaneciendo con la tribu. Pero cuando ya habíamos ingresado a la tierra de Israel con Yehoshua en la época de los jueces, ya éramos muchos, se levantó y eso fue un 15 de Av. Y de ahí uno puede casarse con otras tribus. Por eso ahí viene el tema de lo que es el Día del Amor judío. Nosotros no celebramos nada, no tenemos nada que ver con la festividad de San Valentín. Tenemos nuestra propia fecha, pero ese es el origen. Lo otro, y eso sí es algo más duro, en el libro de Shoftim, en el libro de los jueces, sí un hecho. Un levita tenía una concubina, no recuerdo el nombre, en el Talmud aparece el nombre, en Midrash también, pero en el libro no. En el libro dice un levita. Tenía una concubina y ellos se fueron a Givat. Cuando llegaron a Givat, que pertenece, incluso hasta el día de hoy existe la ciudad, pertenece al territorio de Binyamin, a la tribu de Benjamín. Miembros de la tribu de Benjamín violan a esta concubina toda una noche. La habían violado de tal manera que ella muere. Cuando el esposo, que estaba molesta con ella, habían peleado días antes o horas antes, cuando sale de la casa, ¿no? La ve muerta en la puerta de su casa, y este levita corta a esta mujer en 12 pedazos y los envía a las diferentes tribus de Israel, ¿no? A Efraín, a Rubén, a Manasés, a Judá, ¿no? Para que vea el horror que se había hecho en la tierra de Israel de haber violado a una mujer o una concubina. Entonces las tribus hicieron un pacto de hacerle la guerra a Binyamin. Los comulgaron a Binyamin, a la tribu de Binyamin. Vamos a hacer la guerra y exterminarlos porque esto no se hace en Israel. Pero Hashem habla, ¿no? A través de sus profetas y nos prohíbe hacer la guerra a Binyamin. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, dado que no podemos hacer la guerra de Binyamin, bueno, las comulgamos, que no sean parte de Israel. Nadie prohibieron y juraron, ¿ok? Que nadie daría
a sus hijas y a sus hijos para que se casen con alguien de la tribu de Benjamín. Entonces pasan los años y la tribu de Benjamín corría el peligro, ¿no?, de extinguirse, porque nadie quería casarse con ellos. Entonces, ¿qué hacen nuevamente para salir? Bueno, pero todos ya habían jurado que nadie iba a dar sus hijos en casamiento. Ya cuando pasó el tiempo y otra vez hubo buenas relaciones con la tribu de Benjamín, aunque quedaba en pie el juramento, dijeron, bueno, dado que nosotros hemos jugado no dar nuestros hijos y nuestras hijas, que los hijos secuestren, por así decir, ¿no? Que se escondan en los campos, tomen a alguien, o sea, de lo de Benjamín, que tomen a una judía de otra tribu y se la lleven, se la secuestren y se casen con ella. Y hay cosas que nosotros no le hemos dado en matrimonio. Ellos mismos lo han secuestrado, por así decir, para darle vuelta, mejor dicho, al juramento. Y eso se sucedió en el mes de 15 de A. Ahora, en el Talmud, en la época talmúdica, eh, está en Masejet Ta'anit, en el Pere 4, en la Mishnah 8, dicen que no existen días tan bellos, tan alegres como lo eran Yom Kippur, y dice 15 de Av. ¿Qué pasaba este 15 de Av? Las mujeres, las hijas de Israel, salían a los campos, ¿no? Cada uno pedía prestado un vestido, nadie podía llevar un vestido nuevo, siempre pedía para no avergonzar a aquellas que no podían tener, vestían de un solo color, que era el color blanco, ¿ok? Iban a los viñedos y bailaban, entonces los chicos ahí aprovechaban para buscar, hacer un shidduch, buscar esposa, buscar una pareja. Y eso sucedía, bailaban, las miraban, y se comprometían. Y todo esto fue en recuerdo en realidad de lo que sucedió en Shiloh, ¿no? En recuerdo de las hijas de Shiloh. Si ustedes leen en el libro de Shoftim, en el libro de los jueces, para ser más exactos, en el capítulo 21, los versos 19, 20 y 21, de este capítulo, de este libro, ahí se habla, ¿no? Que en la época bíblica, en la época de los jueces, había una festividad que era la fiesta de los viñedos. Nuevamente, las chicas judías, ¿no?, salían a bailar en los viñedos de Shiloh, y ahí es cuando la gente de los miembros de la tribu de Benjamín podían tomar a una mujer como esposa. Siguiente imagen, 24 de A. ¿Qué pasó el 24 de A? Y aquí, para que poner en contexto, estamos en la época ya bueno, de Hanukkah, para que los que mayor lo creen, de los macabeos, y la familia victoriosa fue la familia Hashmonai, o Hasmoneos. Por años, dado a la prohibición de estudiar Torah que pusieron los griegos, los Yavanim, los helenos, no se podía juzgar, por lo tanto, dado que estaba prohibido estudiar Torah, no podíamos nosotros establecer cortes de justicia. Se juzgaba todo con el derecho, en este caso el derecho griego o el derecho sirio-griego también, pero nosotros, según nuestras leyes, según nuestras tradiciones, según nuestras costumbres, según nuestra Torah, según nuestra Halajá, no podíamos. Hasta que llegó el 24 de Av, ya después de la fiesta de Hanukkah, cuando los macabeos derrotan a los griegos y expulsan a los griegos, nosotros ya comenzamos a juzgar nuevamente al pueblo de Israel según las leyes de la Torah. Ahora bien, como ustedes han visto, es un mes catastrófico, ¿ok? Y cada año siempre algo pasa en el mes de Av, algo malo sucede, y nosotros para recordar, ¿no? Lo que pasó en aquel Tisha B'Av original, de hablar mal de la tierra de Israel, de haber llorado gratuitamente. Y en la siguiente imagen, la imagen número 12, en el Talmud, en el Talmud Babli, hay un Masejet Ta'anit, y en ese mismo Masejet, párrafos más arriba, hay una expresión que ustedes seguro la han escuchado, ¿no? Es Mishenichnas Adar Marvin Besinja, ¿no? Mishenichnas Adar hace canciones, ¿no? Cuando se ingresa en el mes de Adar, que es otro mes, cuando se ingresa en el mes de Adar, nosotros aumentamos,
se aumenta la alegría, aumentamos la alegría. Todo el mes de ahí viene la festividad de Purim, ¿ok? Y aumentamos la alegría, el regocijo, el gozo, los chistes, las bromas, pero en en la misma hoja, en el mismo masaje, ahí aparece lo contrario. Ahí está escrito, Mishenichnas Av, o sea, cuando ingresamos al mes de Av, Mematim Besimcha. ¿Qué significa Mematim Besimcha? Se disminuye la alegría. Ojo que no estoy diciendo que eliminamos la alegría, ¿ok? Sabemos que el Mitzvah, como decía Rabbi Nachman, Mitzvah Gedola, Lio Besimcha Ta'amit. Es un gran precepto, la toga estar siempre alegre. Entonces, no es que nosotros vamos a estar tristes, Haz Shalom, que vamos a anular la alegría. No, simplemente la vamos a disminuir. Eso no quita que estemos alegres. Mientras que en Adar aumentamos la alegría. Esto quiere decir que hay un nivel de alegría, hay un estándar de alegría que debemos mantener durante todo el año. Llega Adar, aumentamos esa alegría. Llega al mes de Ab, disminuimos esa alegría, pero no dejamos de estar alegres. Eso queda bien claro. No es que llega y es un luto y vamos a llorar. Sí, se llora. Llega un momento de tantas cosas trágicas, sobre todo en Tisha B'Av, y sobre todo cuando leamos el libro de Ijá, el libro de Lamentaciones, se llora. Se llora por el tiempo, por lo que perdimos, pero es igual, no tiene por qué quitar la alegría. Y además, algo muy interesante. El aumentar la alegría, que es en el mes de Adar, es los 30 días que dura el mes de Adar. Y acá, cuando se nos ordena a nosotros disminuir la alegría, simplemente son los 9 días. Los 9 días. En realidad nosotros, bueno, seguimos también por tradición, por costumbre, los días del Beit Hamitzvah, que disminuyen un poco la alegría a partir después del ayuno que recién hemos tenido la semana pasada, del mes de Tamuz, el 17 de Tamuz, y se va a sacar de Tamuz. Comienzan 3 periodos, 3 semanas, ¿ok? Y estas 3 semanas se van a dividir en el siguiente, se dividen eh, del 17 al 30, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Una vez entrando el 1 de Av hasta el 9 de Av, y otra es durante la semana que cae Tisha B'Av, durante la semana que cae el día de la destrucción del templo. Son cosas que más adelante lo vamos a explicar mejor. Entonces, Hasidut explica con respecto a lo que les acabo de decir, ¿no? De Meshin Dejnas Av, Me'amatim Besimcha, que cuando comienza el mes de Av se disminuye la alegría. Hasidut explica que la palabra disminuir, Me'amatim, que es Me'amatim, es que la alegría debe servir, o sea, el disminuir la alegría sirve más bien como un catalizador, ¿sí? Como un catalizador para reconstruir y enfocar los esfuerzos, ¿no? En traer la redención. Nos ponemos en otras palabras, como decimos en Latinoamérica, nos ponemos un poquito más serios para trabajar en la redención. Entonces, ¿cómo disminuimos la alegría? ¿Cuáles son las expresiones? Y aquí lo que quiero dejar esto es para judíos, ¿no? Los noajidas no tienen por qué seguir estas leyes. Y imagen número 13. Les voy a leer algunas leyes que nosotros tenemos, sobre todo, como digo, los días más fuertes son del 1 al 9 de Av, y más fuerte es cuando la semana que cae Tisha B'Av. Este año, por ejemplo, año 5786, eh, la semana de Av va a comprender, es decir, termina Shabbat, el Shabbat próximo, que es el Shabbat próximo a Tisha B'Av, que sería el domingo, terminando el Shabbat, es decir, el 5 del mes de Av, vamos a tener 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a tener 5 días más duros de los 9 días que son en realidad duros. Y hay diferencias entre Ashkenazí y Sefaradim. Por ejemplo, este semiduelo
están prohibidos las bodas y los compromisos. No hacemos bodas, no hacemos compromisos, no se celebran, en este caso, ceremonias nupciales. La costumbre es que nací, ellos abstienen incluso del 16 de Tamuz, ellos son más estrictos. Los que nací son muy estrictos en estos días, más que nosotros, los que seguimos la costumbre Sfagadí. Nosotros sí podemos realizar bodas desde el 17 de Tamuz, incluso, hasta el comienzo de Ad. Llega el Ab, ya no podemos. Eso es lo que nos diferencia de los que nací. Pero sí está permitido, en este caso, realizar el compromiso para que nadie le pueda ganar la esposa. ¿Ok? Y se pueden comprometer. No hacemos ningún tipo de fiestas, no realizamos banquetes, nada que pueda mostrar esta alegría, a no ser que sea una mitzvah por, en este caso, un Brit Milá. Pero igual no es fastuoso como solemos hacer un Brit Milá o un Bar Mitzvah, es la familia nada más. ¿Por qué? Porque están prohibidos incluso también los bailes. Está prohibido los bailes en estos días, está prohibido ¿cómo dice el Lenagen? Lenagen es tocar, reproducir instrumentos musicales, hacer música con instrumentos musicales. Está prohibido escuchar eventos musicales, tanto públicos como en privado. Y si se trata sobre canciones pregrabadas en discos, CDs, ¿ok? O internet, nosotros nos abstenemos de escuchar, ¿no? Se permite canciones a capela, porque obviamente, a pesar del luto, no es una mitzvah cantar a Hashem, y está permitido hacerlo solo con la voz, no con instrumentos musicales. También se nos prohíbe ponernos en situaciones peligrosas, no compramos nada nuevo, o sea, nada que sea en el sentido cosas, artículos prescindibles, ¿no? Con eso no quiere decir que no compremos cosas que son imprescindibles, ¿no? Es que no vamos a hacer compras como para comer, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso de artículos que son prescindibles en estos días, porque puede traer alegría, ¿no? Por ejemplo, el comprarse, no sé, un reloj, comprarse una playera, un pantalón, una blusa, una camisa, un par de aretes, son cosas que traen alegría. Entonces nosotros disminuimos. Es más, también porque está prohibido, hay una bendición que se llama Sheheyanu, una bendición especial para poder estrenar cuando estrenamos las cosas. Estrenamos una casa, estrenamos, etcétera, hacemos bendición de Sheheyanu. Entonces, para evitar así esta braja, esta bendición, igual que está prohibida en estos días, entonces simplemente no compramos cosas, no compramos ropas, no compramos muebles. Obviamente, si sos comerciante, sí puedes dedicarte, pero venderle a un no judío, ¿no? Como les digo, los no judíos no tienen por qué seguir esto, aunque no perdieron nada, o no les sucedió nada lo que lo acabo de mencionar en los diferentes días del mes de Av. Con respecto a la construcción, ya las mudanzas, ¿no? Desde nosotros, desde Rosh Hodesh, ya no hacemos ningún arreglo a la casa, ¿no? Ningún arreglo. O sea, si se rompió algo, bueno, ya después de Tisha B'Av se manda a arreglar, porque otra vez el objetivo es embellecer el hogar, ¿no? La vivienda, ese espacio, ¿no? Cosa que está permitido. Sí se puede está permitido mudarse, pero igual una celebración que nosotros llamamos Hanukkah Bait, que es la inauguración. Se hace un Hanukkah Bait, pero también pobre, ¿no? Hay una palabra que no recuerdo, cuando se hace con poco presupuesto, algo sencillo, ¿ok? Se hace un Hanukkah Bait sencillo para poder estudiar Torah, las plegarias que se acostumbran. Obviamente los constructores, los que se dedican a construcción, sí están permitidos continuar con su trabajo estos días, los que se dedican a eso, ¿ok? Simplemente para, no sé, para ampliarle las casas, adornar las casas, embellecer las casas de los gentiles, ellos pueden, pero con nosotros no. Y yo no me dedico a construcción, yo tampoco podría hermosear la casa de un gentil tampoco, ¿ok?
Eso es para nosotros que no nos dedicamos a eso tiempo completo, no, está prohibido. También está prohibido la ingesta de carne y de vino. ¿No? Llega el mes de Av, igual, nos tenemos de carne. Cuando digo carne se refiere a pollo y carne de res. Carne de pescado está permitido. Vino no. Eh, ¿Qué más? Bueno, el lavado de la ropa, por ejemplo. Nosotros ya llega el mes de Av, no lavamos la ropa. La ropa de los pequeños sí está permitido. Disminuimos el lavado del cuerpo. Los que nací son más estrictos. Ellos no, desde ya, desde que comienza a una ellos ya no se bañan por placer, a no ser que sea un trabajo y tengas que bañarte. Para digno, sí podemos bañar, ¿no? Pero llega el mes de Av, ya se hacen baños de agua fría, ya no baños de placer, que antiguamente no era como hoy. Hoy nosotros tenemos la ventaja de tener agua potable en nuestros hogares. Antes tienes que ir a un baño público y los baños públicos eran aguas termales. Entonces eran baños de placer. Hoy en día, si vos tenés una canilla bien con agua fría, no es un baño de placer, es un baño de necesidad. Entonces, también, nuevamente, hay costumbres aquí así, se perdí con respecto al bañarse. No nos cortamos el cabello, hombres, bueno, en las que nací, ni siquiera las mujeres. Para las mujeres sí se puede. En el caso de los vagones, nosotros no nos cortamos ni el cabello, no nos afeitamos la barba. Eh, ¿Qué más? Bueno, con respecto, Newman, hay diferencias entre sefaradíes y askenazí con respecto a todo esto. Pero en conclusión, como les acabo de mencionar, hacemos acciones que demuestran, ¿no?, que estamos disminuyendo la alegría. ¿Ok? Con el objetivo, ya llega Tisha B'Av, que es el ayuno y es completo como recientemente hemos tenido un shiur, una clase sobre el ayuno de Tammuz, y ahí explicábamos, ¿no?, que el ayuno de Tisha B'Av es un ayuno largo, ¿no? Es todo el día, de anochecer a anochecer, están prohibidas las rescataciones. Vamos a hacer un shiur específicamente que Blineda, las promesas, con respecto a Tisha B'Av, que es el día central, por así decirlo, ¿no?, de toda la tragedia. Pero ese es, digamos, el semiduelo, pues, cómo nosotros demostramos, ¿no?, que cuando se ingresa al mes de Av, se tiene que disminuir la alegría. Imagen número 14. Como dijimos en el Sefer Yetzirah, nos habla también que hay un masal para cada mes, que lo que ustedes llaman o lo conocen como signo zodiacal. ¿Ok? Y a través de este masal, ¿ok?, vamos a poder llegar cuál es el trabajo de este mes, cuáles son los trabajos de este mes. El mes de Av está relacionado con el masal de Leo, ¿ok?, o el signo zodiacal de Leo. Y obviamente Leo significa león, ¿correcto? En hebreo se dice Aryeh. El león o el Aryeh simbolizan el poder suprarracional de la voluntad divina. O sea, nosotros acatamos la voluntad divina más allá de lo que dicta nuestra razón. ¿Ok? Servimos a Hashem porque lo amamos. O sea, me parezca irracional lo que me esté ordenando. Vemos a todas las leyes como hablamos cuando estudiamos para hacer Juká, vemos a cada mitzvah como una Juká, como un Jok. ¿Ok? Entonces, Leo representa eso. La manifestación inicial de la voluntad de Dios fue destruir el templo. ¿Por qué? Porque fue en verdad con el puro objetivo de reconstruir el templo con todos sus significados y connotaciones espirituales, tanto para el pueblo de Israel como para el resto del mundo y para la eternidad. En el libro, en el Yalkut Shimoni, eh, el Yalkut Shimoni es una colección de Midrashim que los compiló Rabbi Shimon Ashkenazi Darshan allá en el siglo XIII en Alemania, en Frankfurt. Él escribe en la sección de Irmiyahu, en la página 259, lo siguiente. Dice así:
¿Qué nos dice Rabbi Shimon Ashkenazi? Dice, el león, en este caso, está representado a Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar es el que destruyó el primer templo. ¿Ok? Y ahí Nebuchadnezzar es conocido, ¿no?, en el Tanaj, en el Nebuchadnezzar del Tanaj, como un león. Si gustan, lo pueden revisar en el libro de Irmiyahu, el libro de Jeremías, en el capítulo 4, en el Pasuk 7, ahí se habla, ¿no?, que Nebuchadnezzar es un león. Entonces, el león, que es Nabucodonosor, viene en el mes del león, ¿no?, en el mes de Leo, es decir, en el mes de Ab, y destruye el león, el templo. El Bet HaMikdash, también en el lenguaje talmúdico y en el lenguaje del Tanaj, es conocido como el león. Y se destruye el templo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que el león, ¿no? Es decir, ahora es Hashem. Hashem también es definido como un león. Lo pueden ver en el libro de Amós, en el capítulo 3, el verso 8, y está escrito, ¿no? El león ruge, dice, ¿quién no temerá? O sea, Hashem cuando habla, cuando Hashem ruge, por decir, como lo hace un león, ¿quién no va a temerle? Por lo tanto, el león también es Hashem. Entonces, para que venga en el mes de León, es decir, nuevamente en el mes de Av, y reconstruya el león, para que reconstruya el templo. Todo eso se aprende de este pasaje de Revolución. Y nuevamente, el león, ¿ok?, que viene en el mes de León y destruya al león, para que venga el león, ¿ok?, en el mes del león y reconstruya el león. Todo está hablando con respecto al mes de Av, con respecto al templo que, bueno, los templos que nosotros perdimos. Para poder entender esto más a fondo, en la siguiente imagen, imagen número 15, vamos a ver un poco de gematria. ¿Ok? Como dijimos, cada letra tiene un valor numérico y la palabra Arie en hebreo, que significa león, se escribe con cuatro letras: la letra Aleph, que vale 1, la letra Resh, que vale 200, la letra Yud, que vale 10, y la letra Hei, que vale 5. Si nosotros sumamos el valor numérico de cada una de estas letras que conforman la palabra Arrie, sumamos 1 más 200 más 10 más 5, hacemos un esfuerzo, ¿no?, mental, y que obtenemos 216, el valor numérico de 216. Ahora bien, 216 también es el valor numérico de la palabra Geburah, de la Geburah, uno de los atributos. Hashem también es uno de los sefirot que hay del árbol de la vida, del Efraín. La Geburah sabemos que es eso, ¿no? La Geburah significa el rigor, significa el poder, significa la disciplina, esa rigurosidad, de ser estricto, ¿no? Por eso que el mes de Av es un mes estricto, como han podido ver, muy estricto. Entonces, ¿qué significa este valor numérico de 216 en la palabra de Geburah? Que lo podemos obtener de la palabra Arié, que es el mazal, que es el signo zodiacal de este mes, que el poder divino, ¿ok?, este poder, esta Geburah, es responsable de la construcción, perdón, de la contracción, no construcción, contracción, no sé cómo se contrae, la disminución, ¿ok?, de la luz, es decir, de la energía divina. Por eso dijimos, ¿no?, esa disminución, esa contracción, Mishenifnas Av, Matin Besimha, que cuando comienza el mes de Av, si disminuye la alegría, eso representa esta contracción de la Geburah. Esa es la Geburah, es la contracción, la disminución del poder de la luz para que Dios se pueda manifestar también. Ahora bien, 216, ¿a qué es igual? Es el equivalente de 3 veces el número 72. Es decir, si nosotros dividimos 216 entre 3, nos va a dar 72. Y el número 72 representa a Gesed, que es la otra cara de la Geburah. Entonces tenemos 3 veces bondad, tenemos 3 veces Gesed.
Es decir, este poder divino, ¿ok? De la Geburah, que también se expresa como tres veces, perdón, sí, de la Geburah, del rigor, que también se expresa como tres veces la bondad, es el que va a construir la realidad. ¿De dónde aprendemos esto? Siguiente imagen, imagen número 16. En el Sefer Tehilim, en el libro de los Salmos, en el capítulo 89, verso 3, ahí está escrito, el mundo es construido con el poder del Gesed, con el poder de la bondad. Por lo tanto, ¿cómo reconstruimos esta realidad nuevamente? ¿No? Por lo tanto, tres veces Gesed, o sea, tres veces 72, que vienen del número 216 de la Gura, o sea, tres veces Gesed, corresponde a la construcción de los tres templos. Tanto el que construyó Shlomo, el que construyó Zorobabel y el Museo Orduz o Herodes, y el tercero es el que estamos esperando, el tercer Betamigdash. Entonces, por eso aparece tres veces la bondad. Son estos tres templos que contiene y halla con su consumación eterna en el tercer templo. Ese es el que estamos esperando, el principal, ¿no? Como está escrito, ¿no? Y la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se dijo esta expresión? Esta expresión de, ¿no? El futuro de esta casa, ¿no? Será, la gloria postrera será mejor que la primera. Eso se dijo cuando se estaba inaugurando el segundo templo. Entonces, el templo que viene, ¿no? La gloria postrera de esta casa, o sea que va a haber un tercero, va a ser incluso mejor que en los tiempos de Shlomo, que es la primera. ¿Por qué? Porque esta vez sí es eterno. Es un templo que va a ser para la eternidad, para, ¿no? Y bueno, esperamos que sea reconstruido pronto ya en nuestros días. Esa es la bondad de Hashem. Bueno, hay toda la discusión, obviamente, en el Talmud, si este tercer templo, bueno, no es parte del tema en realidad, que para no entrar en eso, es un poco de escatología. Nosotros no nos dedicamos mucho a escatología en realidad. Hay quienes dicen que esto va a venir del cielo y otros dicen que esto lo vamos a reconstruir nosotros los judíos. A mí en lo personal no me interesa. Si viene del cielo o lo reconstruimos nosotros, nosotros queremos el tercer Betamigdash. ¿Ok? Entonces, esa es la razón también. Imagen número 17. En el libro de Yehezkel o Ezequiel, en el capítulo 1, el profeta Yehezkel tiene una visión. Y todo el capítulo 1 es el que va a generar justamente todo un libro que se llama el Zohar. Yo no soy cabalista, no enseño Zohar, simplemente estoy diciendo como cultura general. Si me van a preguntar, ni pierdan el tiempo, pregúntenle a un cabalista. Pero lo que aparece en el Tanaj, en el libro de Yehezkel, es que él tiene una visión. Y en esta visión, él puede ver la Merkabah. La Merkabah es esa carroza espiritual. Y habían cuatro seres. Había un ángel, uno de ellos es el león. Y el león aparece, lean el capítulo 1, les dejo como tarea para que lo puedan verificar. El león está en la parte derecha. Y la parte derecha sabemos que es el lugar de Jesús. ¿Ok? Solamente para poder entender parte de eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? El tema del jefe. ¿Ok? Ponernos serios en este mes. ¿Ok? Disminuir la alegría, después hacer serio para trabajar en esto, pero aumentar el jefe. ¿Qué nivel? Tres veces más de jefe. Sabemos que el mundo se sostiene por las Gemilut Hasadim, por las acciones de bondad. Dense de acá, visiten enfermos, abran sus hogares para Hasadorjim, para recibir visitas, las mesas de sus casas, donen ropa, cualquier, presten atención o presten sus oídos a escuchar a una persona que lo necesita. Diferentes actos de bondad. Ese es el trabajo, ¿no? Tres veces Gesed, triplicar en otras palabras el Gesed, si nosotros queremos ver el tercer Betamigdash, ¿ok? Ahora bien, siguiente imagen número 8, por favor. El libro de Sefer Sigá también nos dice que una tribu, un Shevet Israel, una tribu de Israel también está relacionado con el mes. ¿Cuál es la tribu del mes? La tribu del mes es la tribu de Shimón. La palabra Shimón
proviene de Shema. Shema es escuchar. Ustedes habrán oído, ¿no? Shema Israel, ¿no? Oye Israel, escucha, oh Israel. Y justamente Lea Imenu pone por nombre a su segundo hijo, el primogénito de Rubén, cuando pone en ese conflicto que ella tiene con Rachel por darle hijos a Jacob Avinu, ella dice, no, Dios me escuchó. Y es por eso que se llama Shimón. Y Shimón, y de ahí ya sabemos a qué nos estamos dedicando, ¿ok? ¿No? El tema de escuchar, el tema de oír. Porque en el pecado de los Meraglim, en el pecado de los espías, que fue el 9 de Apri que originó todo esto, hubieron personas que hablaron mal de la tierra de Israel. O sea, hubo un problema en el habla, pero sobre todo, si se hubieran quedado en los 10 que hablaron el Son Agá, solamente esos 10 hubiesen muerto, ¿vale? El problema fue, el gran problema fue que hubo una aceptación a ese a ese mal hablar, y eso significa oír. Como les repito, o sea, si lo podemos extrapolar, si lo analizamos bien. Si hubiesen venido estos 10 espías para hablar más de la tierra de Israel y hablaron, ok, pero si el resto del pueblo no hubiera hecho caso, estos 10 hubieran ganado simplemente el problema del castigo y eso se acabó. Pero para que vean la magnitud del problema, que es prestar oído, ¿no? Y sobre todo la aceptación, que es la escucha, ok, es que originó que todo el pueblo llorase y que cientos, ¿no? Que no, no cientos de miles, ¿de cuántos? A ver, miles de personas pudieron morir en medio del desierto. Todos los vagones de edad de 20 a 60 años aceptaron, o sea, tuvieron un problema con el oír de la mala lengua. Por lo tanto, la rectificación que nosotros tenemos general, tanto para judíos como no para no judíos, del mes de Av, es la rectificación, el tikkun de la audición. ¿A qué le prestamos atención? ¿A qué le prestamos oído? No en vano, todos los profetas de Israel, a través, no, escuchen mi voz, escuchen mi palabra, escuchen mis preceptos, presten oído, presten atención, constantemente, sobre todo el último profeta, el profeta antes de la destrucción, antes del Jurban, de la destrucción del Betamigdash, que fue Irmía o Jeremías. Habló de diversas formas, de diversos ejemplos, y nadie del pueblo de Israel le dio bolilla, como se dice, ¿no? Le prestó atención, prestó sus oídos para escucharlo, que a lo mejor nos hubiéramos evitado toda esta destrucción también con respecto a los templos. Nadie los escuchó, no prestaron sus oídos. Ese es nuestra rectificación en este mes, de la palabra Shimon. Ahora, Moshe, en la Parashá Bezdot Abraha, esta es la bendición, que es la última Parashá del Sefer Dvarim, cuando él bendice a las tribus. Si ustedes se dan cuenta, él comienza a bendecir a cada una de las tribus, ¿no? Bendice a Rubén, bendice a Levi, bendice a Judá, al igual que lo hizo nuestro patriarca, Jacob Avinu. Nuestro padre en Parashá Vayehi, en la última Parashá del Sefer Bereshit, el libro de Génesis, él también bendice a todos los hijos. Moshe hace lo mismo. Pero en Jacob bendice a Simón. En realidad no hay una bendición, era un llamado a atención, le llama la atención a Simón y a Levi, pero en realidad es una bendición, que un sadik que llama la atención también es una bendición. Pero Moshe Rabbeinu, no, en sus últimos días, no bendice a Simón. No bendice a Simón, léanlo, no aparece Simón. Repito, bendice a Binyamin, bendice a Gad, bendice a Asher, bendice a Neftalí, pero a Simón ni lo menciona. Porque en esta parasha que hemos leído recientemente, en parasha, bueno, tanto en parasha Balak y en parasha Pinhas, hubo un problema con alguien de la tribu de Shimon, Simri. Y Simri, Moshe había dicho, ¿no? Que está prohibido tomar una mujer extraña de otro pueblo. Y viene Simri y delante de todo el pueblo le lleva a
Cosbi, esta princesa midianita, y le dice, ¿esta mujer me está permitida? Moshe le dice, no, no está permitida. ¿Y cómo vos te casaste con Zipoa? Que Zipoa también era midianita. Entonces le hizo ese daño, esa vergüenza que le hizo pasar. Obviamente él no iba a explicar todo lo que Zipoa tuvo que hacer un proceso de conversión. ¿Qué te importa lo que hizo Zipoa? Pero tuvo esa osadía de Shimón, ¿no? Es decir, así como vos tomaste a una midianita, a mí también déjame tomar una midianita, a una mujer de Midian. Entonces, Moshe no quiere bendecir, porque sabe que la bendición tiene que ser con amor. Entonces, no quiere tener problemas con Shimón, no lo bendice, no lo bendice. Y como dijimos, en la bendición, pero sin embargo, en la bendición, eh, ¿por qué no lo bendice? Otro motivo, es justamente porque también la tribu de Shimón fue la tribu más involucrada en el tema de Baal Peor, en este tema que involucró tanto idolatría como promiscuidad, inmoralidad sexual, idolatría e inmoralidad, ¿no? La gran mayoría de la tribu de Shimón. Hubo un problema con la tribu de Shimón, que trajo la peste, trajo la muerte a los hijos de Israel, por culpa de eso. Entonces, como le digo, había ese sentir, ese malestar contra ellos, entonces prefirió no bendecir. Sin embargo, hay que saber dos cosas. Uno, que Moshe proviene de la tribu de Levi. Zimri proviene de la tribu de Simón. Y sabemos que en el Sefer Bereshit, tanto Simón y Levi siempre fueron muy unidos, siempre fueron muy estrechamente unidos. No se habla de otro par así. No vas a encontrar un pasaje a lo mejor no sé, de Yosef con Binyamin, pero al fin y al cabo Yosef no disfrutó de Binyamin porque fue vendido, pero fue separado de Binyamin. Que sí, o sea, Yosef amaba a su hermano Binyamin, que eran los únicos hijos de Rachel. Pero con respecto a los otros hijos, no vas a ver ese estrechez, como se menciona incluso en la misma bendición que da Jacob vino. Jacob vino que dice, en el libro de la en el capítulo 44, en el Pasuk 5, ahí dice, Shimón y Leví son hermanos. ¿Por qué? Porque ahí se tomaron ellos revancha lo que fue el caso de Dinah, su hermana, si recuerdan, ¿no? Bueno, Jacob vino, se establece en Shem, compra una porción de Shem, y el rey de Shem, mejor dicho, el hijo, el príncipe, se enamora de Dinah porque la vio, la toma y la viola, y la secuestra. Entonces, ¿qué hace Shimón y Levi, que eran juntos, que no, un mugre, uña y mugre, como decimos en Latinoamérica, se vengaron? Ah, ¿quieren a nuestra hermana? Ok, circuncídense. Se circuncidaron todos. Al tercer día, cuando es el día más doloroso, como dice la Torá, ellos entraron con una espada y arrasaron con todo el país, con todo el pueblo. Y Jacob vino, se asustó. Dice, ¿en qué problema me han metido? ¿Cómo me van a reaccionar las otras naciones de Canaán? Que ya estamos queremos tomar posesión de Canaán. Esta tierra nos pertenece. Entonces, ¿qué respondieron ellos? Que vamos a permitir que nuestra hermana sea tratada como una ramera. Y así eran bien unidos para arriba y para abajo, iban Shimon y Levi, para todo. Pero en este caso de Baal Peor, con el caso de los espías, vemos cómo comienza a resquebrajarse esa unidad. Sobre todo, incluso cuando llegan a Egipto, sabemos que la tribu de Levi se dedicó a la estudio de la Torá. Shimon no se apegó, se desapegó porque debió haber estado con Levi estudiando juntos Torá, pero se desapegó al final. La tribu de Shimon, con el resto de la tribu, fueron esclavizadas. Levi no. O sea, hay un desapego entre Levi y Shimón. Entonces, la degeneración, por así decir, del poder de Shimón, del poder de escuchar, ¿no? Del poder oír, fue lo que condujo a la destrucción del templo y a todas las catástrofes del mes de Av. Por lo tanto, por lo tanto, la rectificación y elevación de Shimón
tiene que traer, en este caso, su reconstrucción. La palabra Shimón, como ustedes lo pueden ver escrito, si nosotros la separamos, podemos formar dos palabras. Sham, Avon. La palabra Sham significa allí. La palabra Avon es uno de los tipos de pecados, ¿no? Sabemos que tenemos el G, el Avon, tenemos el Pesa. Avon son iniquidades. Es decir, allí, o sea, de la misma palabra Shimón, yo puedo formar Sham Avon. Ahí hay iniquidad. Y justamente la iniquidad viene, nosotros tenemos la idea de Avon, algo torcido, ¿no? Algo doblado. El retorcer, cómo se retuerce el camino, cómo se torce el camino, es cuando dejamos de escuchar. Mayor. Por lo tanto, nuestro trabajo es, sabemos, en el mes de A, es el tema de la audición, el saber escuchar. Entonces nosotros tenemos que rectificar la escucha. Y cuando vos rectificas la escucha, vas a poder, en este caso, rectificar el shimón, rectificar lo que es el escuchar el oír. Entonces, de los pecados, de estas iniquidades que trajo la destrucción del mes de Ab, entonces, ¿qué tiene que haber? Va a haber otra vez ese apego a Leví. Shimón tiene que apegarse a Leví. ¿Quién es los representantes máximos de la tribu de Leví? Moshe y Aarón. En el caso de Moshe, yo les pregunto, ¿cuál es el atributo esencial, el más conocido de Moshe? ¿Por qué era conocido Moshe? La Les humildad. pregunto, la humildad. Exacto. No está escrito, ¿no? Que no hubo hombre más humilde como Moshe en la faz de la tierra. No hay, ni habrá la humildad. La palabra humilde en hebreo se dice anab. Del mismo nombre Simón, así como se puede formar Sham, Avon, Anía, iniquidad, de las mismas palabras de Simón se puede formar Sham, Anab. Y Sham, Anab significa allí está el humilde. Es ese apego de nuevo a las palabras de Moshe. Y justamente el problema de que nosotros no sepamos escuchar es por el orgullo. Y el orgullo es lo primero que te hace es impedir escuchar. ¿Quién sos vos para enseñarme? ¿Quién sos vos para yo oírte? ¿Quién sos vos para yo prestarte atención? De la falta de humildad se impide muchas veces el escuchar. ¿Qué voy a hacer eso yo? Presta atención. Incluso puedo sentarme en un shiur, puedo escuchar al Maran Darvino, pero como decimos allá en Latinoamérica, ¿no? Entró por aquí, salió por allá. No hay esa escucha activa, esa escucha atenta, ese oír, ese shimón. No lo hay. Y gran parte es el orgullo, esa falta de humildad. Solo los humildes. ¿Cuál es, por eso le digo, la característica? ¿Por qué Moshe llegó a ese nivel de profecía? Fue por su humildad. Y es por eso que ustedes van a ver repetidas veces, lean cualquier libro, sobre todo los libros cuando Dios habla de las diferentes órdenes que les da, en el libro Shemot, en Baikra, en Bamidbar, ahí va a estar expresado. Y Moshe hizo conforme a lo que Dios, el Eterno, le había ordenado. Ni más ni menos, ni aumentar ni quitar. Para eso se necesita mucha atención. Para eso se necesita tener ese desarrollado, esa manera de escuchar o sea, si yo quiero hacer A, B, C, así como Dios lo ha dicho, no solo tener una buena memoria y captar, no. A veces quiero escuchar la voz de Dios para hacerlo como Dios lo ordena. Ese es nuestro trabajo. Entonces, el secreto, ¿no? En este caso, está así, en ser humildes, eso nos va a permitir. Ahora podemos entender, o sea, resumiendo todo, el secreto de la preñez, que es la redención, ¿no? Del embarazo, que va a dar como resultado
al nacimiento del Mesías, que será el 9 de Av, comienza justamente el primero de Av y concluye el 9 de Av, el día más difícil. Sabemos que el primero de Av es la muerte de Aarón, un representante también de la tribu de Leví, y estos 9 días de embarazo, ¿no? Que van a ser los 9 también días de dolores, también de parto, ¿no? Llegas al 9 de Av y se produce el nacimiento. Entonces, cuando se produzca este nacimiento, entonces cuando se une totalmente con la conciencia del pueblo, con amor, y eso que origina un matrimonio. Origina, en este caso, el 15 de Av, el Día del Amor. A eso nos tiene que llevar a escuchar a Dios por amor. ¿Ok? Que se nos dé. Hay muchas cosas que rectificar, hay muchas cosas que hablar, pero eso es lo que yo quería traerles. Que nos dé sabiduría para saber escuchar cada uno de sus preceptos, cada una de sus órdenes, de sus enseñanzas, y poder llevar bueno, en obra, en práctica, y que podamos traer la redención pronto y en nuestros días. Amén. Gracias, toda Gaba.